Durante décadas creímos que la vecindad era el lugar más seguro y feliz de la televisión. Creímos en la inocencia de un niño en un barril, en la torpeza de un superhéroe de rojo y en una familia de actores que hacían reír a un continente entero. Pero la televisión es experta en crear ilusiones. Detrás de las risas pregrabadas, los libretos perfectos y los escenarios de cartón, se ocultaba una guerra fría de proporciones colosales, egos desmedidos, millones de dólares en juego, personajes secuestrados y demandas que destruyeron amistades de toda una vida. Aquí en Cardem hablaremos de la verdadera historia de Roberto Gómez Bolaños. Vamos a desarmar el mito y a construir año por año la línea de tiempo exacta de cómo el genio más grande de la comedia latinoamericana terminó sus días atrapado en un laberinto de traiciones y tribunales. Si te apasionan las historias reales detrás de las cámaras, suscríbete ahora mismo a Cardem. Dale me gusta a este video y compártelo, porque esta es la biografía cronológica que Televisa nunca quiso que vieras. Ajusta tu reloj, nuestra línea de tiempo comienza ahora. Año 1929. Nace en la Ciudad de México Roberto Gómez Bolaños. Su vida no empezó con reflectores. Estudió ingeniería, pero su mente era un motor de creatividad que los números no podían contener. Su talento real era observar a la gente. Año 1950 a 1960. Roberto entra al mundo de la publicidad y la radio. Es un escritor fantasma. Crea guiones brillantes, chistes perfectos y diálogos inolvidables para los comediantes más famosos de la época, como Viruta y Capulina. Él hace el trabajo pesado, pero otros se llevan los aplausos. Es en esta época dorada del cine y la radio donde el director Agustín Delgado nota algo inusual en él. Le dice que es como un pequeño Shakespeare, por su capacidad de escribir tragedias y comedias. Así nace el apodo que cambiaría la historia, Chespirito. Año 1968. A los 39 años, una edad donde la industria de la televisión suele descartar a los nuevos talentos, Roberto recibe su primera gran oportunidad frente a las cámaras. Le dan un espacio de media hora en televisión. Nace el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Aquí, Roberto comienza a reclutar a su ejército. Llama a un joven actor alto y malhumorado llamado Rubén Aguirre, a un hombre delgado de bigote peculiar llamado Ramón Valdés y a una joven actriz de doblaje llamada María Antonieta de las Nieves. Las piezas del tablero se estaban acomodando. Año 1970. Roberto crea a su primer gran ícono global, el Chapulín Colorado, un antihéroe torpe, miedoso, pero que siempre enfrentaba sus problemas. Fue un éxito inmediato, pero a Roberto aún le faltaba su obra maestra. Un año después, un sketch cambiaría la cultura pop para siempre. Año 1971. Aparece por primera vez en pantalla un niño huérfano de 8 años, pecoso, que se esconde en un barril, el Chavo del Ocho. La genialidad de Roberto fue poner a adultos a interpretar a niños sin hacerlos parecer ridículos. El programa se independiza y se vuelve un fenómeno absoluto. Roberto era el líder absoluto. Él escribía cada línea de diálogo, componía la música, dirigía las cámaras y además actuaba. Era un perfeccionista obsesivo. Nada se improvisaba. Si un chiste funcionaba era porque Roberto lo había calculado matemáticamente. Año 1973. El programa cruza fronteras. Comienza a transmitirse en Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador. La vecindad dejaba de ser mexicana para convertirse en propiedad de toda América Latina. Pero con la fama desmesurada se sembraron las primeras semillas de la discordia. El elenco, que ganaba sueldos fijos como empleados de la cadena, empezó a darse cuenta de que estaban generando millones de dólares en publicidad. Año 1974 a 1977. Llegan las giras internacionales, la locura. El elenco viaja por toda Sudamérica llenando estadios para 80,000 personas en Chile, Argentina y Colombia. Eran tratados como jefes de Estado, pero aquí, en pleno pico de la gloria, la línea de tiempo se fractura. Carlos Villagrán, el actor que daba vida a Kiko, tenía una presencia escénica arrolladora. Sus cachetes inflados y su llanto exagerado lo volvieron el favorito de muchos niños. En las conferencias de prensa, los micrófonos buscaban a Kiko, no al Chavo. Roberto, el creador, el guionista y el director, empezó a sentir que perdía el control de su propia obra. Carlos, por su parte, sentía que su talento merecía más reconocimiento y, sobre todo, un mayor porcentaje de las ganancias. El ego, ese veneno invisible, inundó el set de grabación. Año 1978. El punto de quiebre. El primer gran derrumbe de la vecindad. Las discusiones fuera de cámara se vuelven insostenibles. Carlos Villagrán decide abandonar el programa. Su intención era llevarse a su personaje y hacer su propio show. Pero se topó con la mente fría y calculadora de Chespirito.
Roberto argumentó en los tribunales y ante los ejecutivos que Kiko era de su propiedad intelectual. Él había inventado su forma de hablar, su traje de marinero y sus frases. Carlos Villagrán no solo tuvo que salir del show, sino que se vio obligado a cambiar el nombre del personaje a Kiko, con K, y tuvo que exiliarse a Venezuela para poder trabajar, ya que Chespirito tenía el poder suficiente para cerrarle las puertas de la televisión en México. La familia perfecta se había roto por primera vez. Año 1979. La salida de Kiko dejó una herida abierta, pero lo que pasó meses después fue el golpe de gracia. Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón, decide renunciar al programa. Las razones oficiales hablaban de solidaridad con Villagrán, pero las versiones de pasillo apuntaban a diferencias insalvables con la dirección que estaba tomando el show, especialmente con el creciente poder de Florinda Mesa detrás de las cámaras. Sin Don Ramón y sin Kiko, la dinámica de la vecindad se hundió. Roberto intentó llenar los vacíos con nuevos personajes y situaciones, pero la magia original se había esfumado. Año 1980 a 1992. El Chavo del Ocho como programa independiente se cancela, pero Roberto crea el formato Chespirito, donde agrupa todos sus sketches en una hora semanal. Sigue siendo el rey de la televisión, pero el ambiente de trabajo es estricto. Es una empresa, ya no una familia de amigos. Año 1995. Llega el final definitivo. A los 66 años, Roberto decide que es momento de colgar el traje del Chavo y guardar el chipote chillón. La maquinaria de grabar semanalmente se apaga. Podríamos pensar que este es el final de nuestra línea de tiempo, pero la verdadera guerra legal apenas iba a comenzar. Año 1995 a 2003. Mientras Roberto descansaba, el imperio de los derechos de autor comenzó a desmoronarse por un error administrativo. En 1995 los derechos de los personajes vencieron. Roberto olvidó renovarlos a tiempo. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la actriz que Roberto había protegido y apoyado desde sus inicios, descubrió este vacío legal. En un movimiento audaz y a espaldas de Roberto, acudió al Instituto Nacional del Derecho de Autor en México y registró el nombre y la imagen de la Chilindrina como propiedad suya. Año 2002. Roberto se entera de la jugada y el conflicto explota. El hombre que hacía reír a niños ahora estaba enviando demandas judiciales contra la niña pecosa de su programa. Fueron años de desgaste en tribunales, declaraciones públicas hirientes. María Antonieta argumentó que ella le había dado la vida, la voz y la personalidad a la Chilindrina. Roberto argumentaba que él la había escrito en un papel antes de que ella existiera. Al final, María Antonieta conservó los derechos, pero el precio fue altísimo. Roberto no volvió a dirigirle la palabra jamás. Cuando Chespirito lanzó la exitosa serie animada del Chavo del Ocho, la Chilindrina fue borrada de la historia. Simplemente nunca existió en los dibujos animados. Año 2004 al 2014. Con la salud mermada por décadas de fumar, el genio se retira a Cancún, lejos de la altitud de la Ciudad de México para poder respirar. Lejos de los sets de grabación y, trágicamente, lejos de quienes alguna vez fueron sus amigos inseparables. En sus últimos años, la línea de tiempo de Roberto es la de un hombre brillante pero asilado. Veía cómo sus antiguos compañeros daban entrevistas revelando secretos, rencores y miserias. El elenco nunca volvió a juntarse. La vecindad que unió a Latinoamérica estaba completamente en ruinas. 28 de noviembre de 2014. A los 85 años, la respiración de Roberto Gómez Bolaños se detiene. Ese día, el continente entero lloró. Se paralizaron canales de televisión. Se llenó el Estadio Azteca para despedirlo. Por un instante, la muerte logró lo que la vida ya no pudo. Unió a sus excompañeros en el dolor, aunque fuera a la distancia. Chespirito fue un genio que nos enseñó a reír con las cosas más simples, pero su línea de tiempo nos demuestra que el éxito masivo casi siempre cobra una factura altísima. La obra sobrevivió al creador, pero a costa de la paz del hombre detrás de la pluma. ¿Tú de qué lado estás en esta historia? ¿Tenían razón los actores en exigir lo suyo? ¿O Roberto fue traicionado por las personas que él llevó a la cima? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Te estaré leyendo. Si este viaje en el tiempo te atrapó, no te vayas sin suscribirte a Carden. Dale me gusta y compártelo. Es la única forma de que podamos seguir trayéndote estas líneas de tiempo con la calidad que te mereces. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo la verdad detrás de la historia.